¿Qué tal, amigos? Saludos. Venezuela en Sol Mayor. Hoy hablaremos sobre el arte. Según los entendidos, la palabra arte significa habilidad, destreza, oficio o técnica. Desde la prehistoria, el arte se hizo notorio por medio de manifestaciones artísticas desde hace más de 30 o 40 mil años en el llamado Paleolítico Superior. Arte es toda actividad, producto estético o comunicativo que realiza el ser humano. El arte es integral y abarca dimensiones emocionales, cognitivas y terapéuticas. En él se emplean una serie de recursos lingüísticos, plásticos, sonoros o mixtos que pueden lograr una positiva transformación de la realidad y del pensamiento. Hoy hablaremos con el profesor José María Camacaro sobre el arte. ¿Existe una diferencia entre artista y artesano? Realmente eso es más de nomenclatura que de realidad. Un artista puede ser un artesano puede ser un artista. El asunto está en que muchas veces se ha subestimado la artesanía y sobreestimado el artista. ¿En qué sentido te digo esto? Ahí desde siempre, en siglos pasados, los artistas fueron logrando un poder, digámoslo así, fueron logrando un poder a través de la relación con lo político, con lo social. El artista empezó como a calar en espacios sociales que el artesano no llegó jamás a empoderarse de esos espacios. Entonces, yo considero que son relaciones sociales distintas. Cuando nosotros le decimos a alguien que es un artista, lo estamos sobrevalorando. O cuando le decimos que es un artesano, lo estamos subestimando. Entonces es una cuestión de relación social. Insisto, o sea, yo conozco muchos artesanos que realmente son unos grandes artistas. Y también conozco unos artistas que son fundamentalmente artesanos. Por ejemplo, el caso de Francisco Narváez, aquí venezolano, escultor. Su trabajo era tallar la madera o tallar la piedra, ¿verdad? O vaciados. Ese artista, Premio Nacional Venezolano, le decimos el artista Francisco Narváez. Si tú lo ves su proceso de realización, trabajó mucho lo que fue el trabajo de un artesano. El trabajo de un artesano, agarrar un cincel, agarrar un mazo y devastar una piedra, devastar una madera. Nosotros consideramos, hoy día se puede considerar, ese es un oficio artesanal. Que usted llega y agarró. Entonces, diferencias realmente no existen las diferencias per se, digamos, ¿no? Que usted es y el otro no es. No. Incluso podría sumarle a alguien más que no está en la pregunta, pero que es el diseñador. El diseñador es previo a ellos dos. Y el artesano es un gran diseñador. Pero le decimos artesano, pero el artesano diseña prendas únicas, objetos únicos. Muchas veces que no está valorado el concepto de diseño, porque es un concepto traído más bien a la modernidad. Aun cuando un artesano, ya sea del siglo pasado o de la Edad Media, que hacía tallas en madera, es un gran artesano, ¿verdad? Pero también es un gran diseñador. Y si tú fusionas esas dos cualidades, estamos como creando lo que ahora llamamos un artista.
el artesano diseñador viene siendo lo que hoy día es un artista. Entonces, yo creo que no hay fronteras. Lo que hay es esas divisiones quizás etimológicas, más bien, de señalar una cosa con un nombre y señalar otras cosas con otros nombres. Porque hay artesanía, de verdad, que desde mi punto de vista las considero unas obras de arte. Y así como hay obras artísticas como el maestro Narváez, que son producto de un proceso manual artesanal. Entonces, es decir, no define la obra el que sea artesano o artista, porque muchos dicen que el artesano hace obras utilitarias. Claro, lo que pasa es que hay ramas. Así como hay ramas del arte puro, hay la rama de la artesanía. Ciertamente hay una rama de la artesanía que es la utilitaria. Esa rama de artesanía utilitaria, la alfarería, por ejemplo, entonces se convierte, eso es una rama de la artesanía. Esa rama de la artesanía deriva en hacer productos utilitarios. El hecho de que un producto sea utilitario tampoco quiere decir que no sea arte. No le resta. No le resta nada, porque fíjate, en Europa existió lo que fue la escuela Bauhaus, que cumplió 100 años hace poco, ahorita, porque en el 21 ella cumplió 100 años, en Alemania, la primera Bauhaus. La intención de esa escuela Bauhaus era fusionar lo artesanal, lo industrial, lo artístico, ¿verdad?, con lo utilitario. Ahí se crearon sillas hermosísimas con un carácter estético artístico, pero que eran para sentarse. Y la hacían en madera hecha por artesanos. Fíjate tú que esa escuela fusionó lo que hoy día no puede separarse, que es esa fusión del diseño, el arte y la artesanía. Entonces eso ya ha existido y ya se dio fusionado y existe como tal, existe. Y hay gente empeñada en dividir esos momentos, digamos, esos momentos. Hay un momento en que el artista diseña, hay un momento en que el artesano crea, y hay un momento en que se propone que la obra sea de utilidad para la persona. Entonces yo creo que esas fronteras realmente ya no deberían existir. Están fusionadas. Están fusionadas. Se nace artista porque, por ejemplo, hablando de lo musical, la música, debe existir oído rítmico, oído melódico. Si el individuo no posee esas características, pues se dificulta. ¿Ocurre así con las demás disciplinas? Sí. Fíjate que sucede algo con el arte en general. Y es que yo lo veo desde el punto de vista sociológico. De que si de niño usted puede haber nacido sin el oído musical, pero si usted en su casa, desde niño, está escuchando un cuatro, está escuchando una maraca, está escuchando un tambor, ese oído se desarrolla. Entonces, por supuesto, los grandes genios del arte, siempre hemos creído en eso, en el artista genio, y eso es una manera incluso, yo diría, de mi punto de vista, excluyente. ¿Por qué es excluyente? Porque si tú no naciste genio, usted mejor no va para el baile. Y eso no debe ser así. Fueron políticas del pasado como para incluso resaltar por encima de todos a un creador. Yo creo fundamentalmente que el artista se hace en función de la práctica, se hace en función de las relaciones, se hace en función de la práctica, del estudio, del entorno. Cuando te dije que hay familias donde todos son artistas, eso es obvio, porque el entorno repercute directamente en la formación, en el gusto, en el placer por el arte, en ejecutar, de pintar, de hacer. Entonces, sin duda,
creo que es una cuestión de un entorno. De un entorno. En mi caso, yo no vengo de una familia netamente artística, pero sí conté con algunas influencias. Yo tuve influencias musicales, yo soy artista plástico, pero musicales, que me llevó luego a entender, pero musicalmente yo era vecino de Alirio Díaz, yo soy caroreño, yo era vecino de Alirio Díaz, y el conocer a Alirio Díaz, ese personaje sembró en mí mi vena artística. Yo terminé yéndome no por la música, sino por las artes visuales, pero tuve una influencia que fue el maestro Alirio Díaz para sensibilizarme por el amor al arte. Y fíjate que fue una persona, no de mi familia, pero sí cercana, que influyó para que yo fuera hoy día lo que soy, un artista visual. Y no necesariamente soy músico. Y creo profundamente que son esas influencias las que nos permiten. O sea, que lo de nacer se lo han atañado siempre al genio, el que nace con esa mantilla de genio. Y también creo que es posible que eso sea más bien una especie de marketing para ensalzar, para realzar mucho al artista e incluso hasta subestimar algunos otros. Entonces creo que es una cuestión de hacerse, de construirse, de que la persona se construya, se construye su manera de hacer arte. Bellas artes, ¿qué significa esto? Mira, las bellas artes, realmente eso viene desde los griegos. Los griegos cultivaron varias disciplinas artísticas. Y cuando ellos, ese cultivo de esas disciplinas artísticas, entre ellas la escultura, la arquitectura, la pintura, la literatura, o la escritura, mejor dicho, la música y la danza. Esas fueron las primeras, digamos, las bellas artes. 6 disciplinas. 6 disciplinas. Que luego se incluye, en la modernidad, se incluye el séptimo arte, que es el cine. Por eso se llamó el séptimo arte. ¿En qué momento fue esto? Mira, el cine nace en el final del siglo XIX. A finales del siglo XIX, con el desarrollo de la fotografía, se incorpora la imagen y el movimiento a través de la ciencia, los descubrimientos, de fijar la fotografía, del movimiento en el cine. Entonces, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empiezan a generar, la fotografía fue la generadora, digamos, una herramienta fundamental para que el cine pudiera existir o pueda existir hoy en día, la cámara fotográfica. Ese descubrimiento fue fundamental para la existencia del cine. Entonces, se empezaron a fusionar la danza. En un principio, el cine era muy performático, digámoslo así. La pintura, porque todo era pintado, había una escenografía que se pintaba. La indumentaria era muy vistoso, el hecho de que los musicales se incorpora, por supuesto, está la pintura, está el sonido, cuando se incorpora el sonido ya en el siglo XX, porque las primeras obras eran de cine mudo, es correcto. Entonces, luego cuando se desarrolla la tecnología, se incorpora el sonido en el siglo XX. Entonces se empiezan a hacer obras, digamos, ya sonoras. Todos recuerdan las obras de Chaplin, cómo él desarrolló una serie de conceptos que fueron cuadro a cuadro propuestos de cuadros fotográficos, digámoslo así. Entonces, ese desarrollo de la fotografía involucró, por supuesto, a todas las artes. O sea, todas las artes, incluso lo que llamamos artes menores. Por ejemplo,
había artes que hoy día no lo son, pero voy a nombrar algunas. Por ejemplo, la artesanía era considerada un arte menor, la poesía era considerada un arte menor, siendo el escritor uno, o sea, el poeta escribe, pero el escritor era uno y el poeta era otro. El vestuario, por ejemplo, una costurera que hace el vestuario era considerada un arte menor, ¿cierto? Entonces, los oficios, la ebanistería, eran considerados como una especie de que estaban por debajo Un nivel muy de bajo. las bellas artes. Entonces esas bellas artes eran como las artes mayores, Élites. las artes élites, y fueron desarrollándose durante mucho tiempo, durante siglos, ¿verdad? Que se vino viendo cómo fue, pero se fueron incorporando. Fíjate que la fotografía, sus primeras obras fotográficas, ponte, en el siglo XIX, 1850, vamos a poner una fecha mediana, pues 50, la primera fotografía. Y la fotografía vino a ser considerada arte 100 años después. Ella no fue considerada arte antes de los 100 años. Entonces, el mismo cine, aunque el séptimo arte, fue poco a poco evolucionando y considerándose que hoy día es, digamos la gran industria del arte es el cine, porque involucra prácticamente a todas las, tanto bellas, menores, y todas las artes que han surgido y que se han desarrollado en la actualidad. Entonces, lo de las bellas artes fue un proceso, digamos, de evolución sociológico también. O sea, fue lo social, fue político, que fue desarrollándose porque los artistas también empezaron a reclamar espacios. Entonces, en un principio sí era considerada bellas artes porque estaba muy cercano. Lo de la belleza era lo sublime, lo más hermoso. Las obras y estaban en donde estaban en las catedrales, estaban en los espacios sagrados prácticamente. Entonces la belleza era doble, no estaban en las casas de las personas, estaban en las catedrales, en los grandes castillos. Entonces era algo sublime, casi, digamos, emanado de Dios mismo, pues. Entonces era algo como muy sublime, pero eso fue en la medida que el arte se fue popularizando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se hizo que cada persona participara más de ellas, fue lo que empezó como a declinar ese término de bellas artes. ¿Y cómo se le pudiera llamar en la actualidad? En la actualidad se habla de la integración de las artes. El cine ya las integró y están integradas. Pero ahora hacer arte no solamente, hacer arte no solamente tienes que hacer una sola disciplina, o no tienes por qué cumplir una sola disciplina. En la actualidad las personas nos formamos más en la integralidad. Ya usted puede ser un artista y no tiene por qué ser pintor o escultor. Puede ser hasta un diseñador, puede ser hasta un ilustrador, puede ser hasta un artesano. Entonces, el arte como tal, como disciplina, ha buscado la integración de todas esas líneas. Fíjate que en el teatro, por ejemplo, nosotros en el teatro tenemos la iluminación, que es la luz, es el color, viene siendo el color, eso viene siendo una rama de la pintura, por ejemplo. Tenemos la actuación, ¿verdad?, que es una parte del performance corporal de la persona. Tenemos la danza, que también forma parte de la escena, pero también tenemos a la persona que pinta el escenario, O hace el guión. que escribe la poesía para representarla. Entonces, casi todas el circo, e incluso el circo, hoy día está incluido como arte
arte de la escena. Porque el circo, que antes era un arte menor, ¿verdad? Porque era considerado, bueno, era casi callejero. Hoy día el circo es una herramienta incluso del cine, del teatro, de la danza, del performance. Entonces, esa incorporación integral de los artistas, o la preparación integral, mejor dicho, es lo que fíjate, en Barquisimeto, en Venezuela, se creó la Universidad de las Artes. Eso no es sino un propósito de que la fusión en los espacios de trabajo, eso es lo que va a llevar a cabo una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de hacer arte, que es integral. Y darle nivel. Por supuesto, mayor participación genera más discusión y mayor nivel. Ya no es el arte que yo lo hago en mi estudio solo, escondido, aisladamente, que nadie me ve, o me voy a la montaña para que nadie me vea lo que yo hago, y entonces me convierto en una persona escondida, digamos, excéntrica, oculto. No, ya esas modalidades artísticas ya no van. O sea, ni el artista genio, ni el artista ermitaño. El artista se debe a la sociedad que vive. Nosotros vivimos en esta actualidad en una sociedad que necesita de la participación de la persona, con las redes sociales, con la participación, las universidades. Ya tenemos una serie de elementos en nuestra sociedad donde el artista no es un ser aislado, no es un ser extraño, sino es una persona común y corriente. La inteligencia artificial es considerada una herramienta artística. Sí, por supuesto. La inteligencia artificial es una herramienta artística que, así como los procesos tecnológicos, de desarrollo tecnológico, se deben ir incorporando al creador. El creador debe y puede usar esa herramienta sin dejar de ser un creador. Pasó con la cámara analógica. La cámara analógica, teníamos que revelar el rollo, teníamos que ir a un laboratorio. Ya eso no es así. Ya usted con su teléfono tiene una cámara fotográfica, usted puede tomar su cámara fotográfica y mandarle al mundo su fotografía. Eso es inteligencia artificial. Eso ya está hace rato con nosotros. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos hemos negado a entender o que se democratice la tecnología. Es cierto, es una democratización de la tecnología. Que se pueda usar con fines artísticos, ciertamente. Conozco gente que ha hecho libros, conozco gente que ha hecho pinturas, hay mucho diseño. Los diseñadores la usan mucho para producir ideas. El asunto con la inteligencia está en no considerarla antes de considerarnos nosotros. Nosotros nos consideramos primero los creadores y luego, a través de esa herramienta, podemos investigar, podemos desarrollar investigación. Es un proceso, es una herramienta para generar investigación. No depender de ella. No depender de ella, porque si dependes de ella, definitivamente no vas a poder crear una propuesta original. Realmente la originalidad del arte está en el sentimiento humano, en la vida humana. Una inteligencia artificial no tiene vida, no tiene emociones, no tiene sufrimientos, no tiene alegrías. Y el arte está lleno de cada uno de esos elementos de tristeza. La tristeza nos puede producir un proceso, un estado de creación. Entonces, el ser humano, a través de su existencia social, esas emociones, esas sensaciones, son las que realmente vamos a usar
para irnos a usar, a producir, ya sea a través de fotografía, de inteligencia artificial, a través de texto, a través de escrito. Pero somos nosotros los que podemos crear a través de esas herramientas. Es el mismo proceso siempre, porque viene del ser humano. Totalmente, totalmente. Aún no conozco, aunque he visto muchas máquinas hacer cosas, porque las hay una frialdad allí en esas cosas hechas por máquinas. La he visto y realmente no es que no pueda llamársele arte, puede ser que se le llame arte, pero aún siento que son muy frías. Yo creo que, por llamarlo de alguna manera, el verdadero arte es aquel que puede hacernos sentir algo a nosotros, nos puede hacer sentir algo dentro de nosotros, que incluso transformar algo dentro de nosotros. Entonces, quizás una inteligencia artificial pueda hacer cosas, pero que nos trastoque nuestras emociones, nos trastoque nuestro corazón, nos trastoque nuestros sentimientos, nuestra espiritualidad. Yo creo que es de humano a humano que podemos hacer esas cosas. Correcto. Porque he visto que aún a mí no me ha sensibilizado esa tecnología. La satisfacción de haber creado y haber realizado. Por supuesto, ahí tenemos esa sensación también, que es una nueva sensación, el éxito de lograr algo que está dentro de nosotros. Eso también es muy importante, que nosotros somos primero receptores y luego somos, promotores de lo que recibimos. ¿Cómo se logra interpretar una obra? Realmente no tienes que ser un experto, porque si hablamos de sensibilidad, debemos suponer que esa obra debe llegar a ti sin mayor dificultad que el diálogo entre ustedes dos, la obra y el espectador. No debería haber, a un espectador normal, común y corriente. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos, cómo se acerca un crítico cuando escribe sobre un artista? Fundamentalmente debe conocer sobre sus procesos creativos. Los artistas tienen procesos creativos muy diferentes, muy disímiles para cada quien. Hay artistas en los cuales su obra quizás se inspira, se maneja de acuerdo a la técnica. Por lo menos aquí tenemos este artista, este es Hernán Medina. Él trabaja con soldadura, esto es un ensamble. Él trabaja con soldadura y ensambla cosas, ¿ves? Él puede colocar elementos y va haciendo una composición de los elementos y va logrando. Fíjense ustedes que aquí hay una monocromía, digámoslo así. Aquí no hay color. Aquí hay solamente unos ocres con el negro que se armonizan entre ellos. Entonces, esa manera de buscar él es tratar de conectarse directamente con la persona, sin mucho artilugio, sino que directamente la persona sienta, él también es escultor, por eso tú puedes ver un poco la talla, un poco lo tridimensional. Entonces, conociendo al artista, tú puedes más o menos ver cómo se maneja el artista y cuáles son sus medios de expresión. En este caso, estas obras, este es un trabajo mío que esta es tinta sobre papel fotográfico. Esta es una obra, sencilla en el sentido de que la trabajo rápido. O sea, es una obra que mientras la tinta no se ha secado, yo tengo la posibilidad de mover la tinta. Una vez que la tinta se seca, ya yo no puedo y tengo que dejarla lista. Esta es una obra que no puedo tardar mucho tiempo, porque al secarse ya no puedo hacer las intervenciones que hago. Entonces, depende mucho de la técnica para que el proceso creativo se dé. Entonces, cada uno tiene como su proceso creativo y ese proceso creativo tiene una vinculación con el resultado. O sea, los resultados son de acuerdo a los procesos creativos. Una pintura como esta también puede ser, es mucho más sencilla en el sentido de que, hay una representación de la naturaleza, ¿verdad? Entonces ya allí
encontramos como una representación de un realismo, de algo que es real, de algo que lo podemos identificar. Este tipo de obras conectan mucho con la persona porque la persona tiene la capacidad de identificar la realidad. Y este tipo de obras son identitarias de la realidad. Hay otro tipo de obras que no tienen ese carácter de realidad. Entonces, la conexión es más a través del color, a través de la forma, porque el artista nunca está disponible cuando vemos el trabajo, pues generalmente hay una conexión entre la misma obra y el artista. Es lo que uno apuesta. Esto es textura. Fíjate tú que esto es una obra que se hizo como tipo paraván para acá, para estos espacios. Esto es un trabajo de textura y de color fundamentalmente. Aquí la textura, si pueden ver la textura y la armonía del color, fíjense ustedes que también hace algo. Aquí pasa algo que tú no ves, sino una armonía de color. Sí, degradados. Degradados, buscando que el espectador no sienta rechazo, no sienta repulsión, porque cuando hay muchos contrastes, el espectador lo siente también. ¿El título de las obras surge antes o luego de haber concluido? Mira, hay varias maneras de hacerlo. Muchos artistas culminan la obra y luego le ponen el nombre. Otros trabajamos desde un concepto y lo vamos desarrollando. ¿Ves? O sea, se desarrolla, tengo la idea y desarrollo el concepto. Por ejemplo, quiero hacer una obra referente al Día del Artista. Tengo una idea y desarrollo la obra buscando esa idea que represente el Día del Artista. O muchas veces simplemente trabajo y hago el trabajo y luego me conecto con el trabajo y trato de representarlo. Hay varias maneras, hay varias maneras de hacer esa representación. Incluso hay quienes no le ponen título. Desde la prehistoria surgió el arte, producto de la capacidad cognitiva y simbólica del Homo sapiens, y fue por medio de grabados, esculturas, pinturas rupestres, escenas rituales, figuras humanas y de animales que manifestó su talento creativo. El arte ha evolucionado a través de los siglos, desde lo mágico religioso hasta convertirse en una expresión vanguardista, adaptándose a los cambios sociales, políticos y culturales de cada época. La UNESCO proclamó Día Mundial del Arte el 15 de abril para conmemorar el nacimiento de Leonardo da Vinci, quien es considerado uno de los artistas más destacados de la historia. Recuerden que la vida es un espejo que a la corta o a la larga refleja lo que somos. Sembremos en los niños el amor por nuestro folclore. Seguimos afinados a un mismo tono. Hasta la próxima.